Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la clase magistral Impacto de la pandemia en la comercialización de los precios de los metales y productos mineros a cargo de Paolo Cabrejos, quien es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico con 23 años de experiencia en comercialización y logística minera. Fue gerente de comercialización en Volcan y se desempeñó en importantes roles comerciales en el mercado de metales y concentrados en Glencore y Louis Dreyfus. Es miembro permanente del Comité de Plomo y Zinc del London Metal Exchange. Actualmente es gerente general para la costa oeste de Sudamérica y México, para la empresa Traxys. Sin más preámbulos, doy el pase a Paolo. Bienvenido. Muy buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación. El día de hoy, en una breve presentación, voy a hablar de los impactos y un poco de lo que ha sucedido en el mercado de metales y comercialización, sobre todo comercialización de concentrados y productos mineros durante la pandemia. Y un poco también tratar de ver qué es lo que va a suceder a futuro. Durante esta pandemia, que dentro de, digamos, la historia moderna era un hecho sin precedentes, al menos de esta magnitud, se han dado muchas sorpresas en lo que ha sucedido. Nadie esperaba que sucediera lo que hemos estado viendo en los mercados, y eso es un poco lo que queremos presentar el día de hoy. Durante la presentación, siéntanse libres de hacerme cualquier consulta a través del chat. Yo lo voy a estar ahí monitoreando para que esto, más que un monólogo, sea, ojalá podamos hacer algún tipo de diálogo y un debate. Voy a empezar, voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Como sabemos todos, ya estamos un poco, bueno, dependiendo del país de donde se esté evaluando, pero el tema de la pandemia ya tiene poco más de un año. Empezó en China, al menos las señales, las evidencias del inicio se dieron en China, y esto fue dentro del enfoque de metales, de minerales, comercial, logístico. Comenzó con lo que son muchas restricciones de transporte, porque comenzaron las famosas cuarentenas, que en el mundo occidental nadie pensaba que se iban a dar cuando empezaron en China a principios en el primer trimestre del año, ¿no? Y se tuvo una serie de restricciones logísticas que al final ocasionaron muchas trabas, causaron muchas trabas en lo que es la comercialización de minerales. Los productos no podían llegar a sus destinos, muchas plantas tuvieron que parar o bajar producción, y eso fue como una gran bola de nieve que iba haciéndose más grande, ¿no? Y que perjudicaba el flujo regular de los procesos de entrega, despacho y transformación de los productos mineros en metales. El tema empezó en China y luego, en el mes de marzo, comenzaron las cuarentenas en otras partes del mundo. Y para hablar puntualmente de lo que es el Perú y el continente americano, la cuarentena que hubo en Perú, que fue una de las más duras que se vio en el mundo, sí afectó significativamente, sobre todo en el segundo trimestre, lo que es la producción de minerales y concentrados de zinc, plomo, cobre, plata y oro. Y cuando hablamos de Perú, estamos hablando de, pues, uno de los grandes jugadores de este mercado en el mundo. El Perú es uno de los principales productores de los metales que he mencionado, además del estaño y algunos otros más. Entonces, que en el Perú se hayan dado restricciones de la magnitud como se dieron, impactó muchísimo en el mercado, ¿no? Estuvimos prácticamente un trimestre, a partir de la segunda quincena de marzo hasta prácticamente el mes de casi junio, dependiendo de la unidad minera que hablemos, con producciones casi paralizadas, ¿no? Lo cual, si bien no se dio en Chile y en otros países, al menos no de esa magnitud, si todos sumamos lo que sucedió en Perú más otros países, sí tenemos que los cortes de producción impactaron significativamente en el mercado. Y lo que uno pensaba en esa época con la pandemia, y que no deja de ser cierto, es que claramente los deterioros de la actividad económica iban a
afectar significativamente, digamos, a la baja los precios de los metales y todo aquello relacionado con la minería, porque a fin de cuentas la demanda y por ende los precios de los metales suben cuando hay crecimiento económico, cuando se construye, cuando se consume, cuando hay inversión, sobre todo en infraestructura, y todo eso estaba detenido en el mundo. Entonces lo que se esperaba era que, como en muchísimas otras industrias, como el turismo, en fin, prácticamente toda la economía mundial, salvo algunas contadas excepciones, se esperaba que el mundo de los metales también sufriera un revés significativo como consecuencia de la pandemia. Y así sucedió en los primeros meses, ¿no? Con todos los precios de los metales y la demanda de los mismos. Hubo definitivamente retrocesos importantes, pero ya hacia el segundo semestre comenzó a suceder algo muy, muy importante, algo que probablemente no se esperaba, al menos no de esa magnitud, ¿no? Primero que obviamente, como vemos acá, dentro de ese proceso, ¿no? Hubo, como dije, restricciones logísticas, ¿no? Restricciones logísticas que las vimos en el cambio de los protocolos y las cuarentenas mismas, ¿no? Obviamente las empresas mineras como empresas percibieron menores ingresos, algunos pudieron menguar digamos, la disminución de los precios al principio con algunas coberturas, y lo que se esperaba a futuro era que los nuevos protocolos sí y haya una curva de aprendizaje hacia el nuevo orden, ¿no? O sea, es decir, a los nuevos protocolos de trabajo que hoy en día los vemos, ¿no? Y para mencionar algunos nomás, hoy día es ya un uso y costumbre de la industria, ¿no? Las famosas cuarentenas antes de subir al campamento minero, las pruebas de COVID, y eso ha permitido que, por ejemplo, en esta segunda ola que ha habido en el Perú y en muchos otros países, el impacto en la industria minera no haya sido de la misma magnitud que fue en la primera ola. Los protocolos hoy día para los trabajadores, para evitar que hayan contagios masivos en las unidades mineras, son muy estrictos, ¿no? Y no es solamente hacer pruebas al personal, sino también hacer cuarentenas, porque sabemos que las pruebas pues, no garantizan que en ese momento una persona no tenga el virus. Puede haberse contagiado muy recientemente y los síntomas y la detección del virus no se dé en ese momento. Entonces, es cuarentena más prueba, ¿no? Entonces, todo eso se hizo y se viene haciendo actualmente y por eso es que la producción se comenzó a recuperar. Sin embargo, teníamos un trimestre de retraso, prácticamente la cuarta parte del año había sido en muchos casos nula, no existió, por decirlo así, y por ende no existieron los metales que se esperaba que se produzcan. Entonces, eso comenzó a impactar significativamente en el mercado porque algunos, obviamente, el consumo de metales sigue. No es que la economía llegue a un nivel, digamos, de cero de ejecución. No, ya se seguía consumiendo metales, comprando, ¿no? Obviamente en una magnitud mucho más baja, ¿no? Mucho menor de la que tienes habitualmente, pero a fin de cuentas tenías un consumo de metales. Y en la medida que las economías comenzaron a estabilizarse, en la medida que el tema de la vacuna se veía mucho más real, mucho más posible, mucho más cercano, el consumo mundial comenzó a mejorar. Obviamente no hemos llegado y no vamos a llegar tal vez por un tiempo en muchas de las industrias a los niveles que teníamos pre-pandemia, pero sí hubo definitivamente una recuperación. Y esa recuperación económica que se viene dando fue más rápido o sobrepasó la restricción de oferta que hubo en los metales. Es decir, hoy día estamos en una situación en la cual los precios de los metales están en niveles altísimos, que es algo que realmente era inesperado. Todos esperaban que con el deterioro de las economías, hemos escuchado seguramente durante el año que los PBI de todos los países, incluyendo el peruano, por ejemplo, han caído pues, significativamente. No hay país, creo que se haya salvado, salvo creo que por una excepción, pero digamos los países que escuchamos habitualmente en el primer mundo, ¿no? En el tercer mundo, en fin, la mayoría de países han sufrido, ¿no? Sin embargo, los metales llegaron a niveles muy altos, ¿no? Y hoy día, ¿qué tenemos? Que como consecuencia de esta reducción en la oferta, esta restricción en la oferta, hay menos metal disponible porque hay un retraso en la producción por estos cortes que hubieron en el segundo trimestre. Hay escasez. Entonces hemos visto el cobre, el zinc, el plomo, el estaño, que han subido a niveles pues altísimos. Y eso es en el caso de los metales base. En el caso de los metales preciosos, el oro y la plata, que son metales que
se rigen no tanto por el crecimiento mundial en sí, sino los principales drivers son la incertidumbre, la crisis, todo aquello lo problemático en la economía, lo problemático en el mundo. Cuando hay problemas en el mundo, los metales preciosos suben. Y eso sucedió, tal cual, al estar la pandemia en apogeo, el precio del oro y la plata subieron significativamente. Y si hemos analizado la tendencia, cuando las vacunas y cuando ya comienza a verse una luz al final del túnel, comienzan a perder diada, digamos, los precios de los metales preciosos, ¿no? Entonces, el comportamiento ha sido también al alza. Entonces, toda la industria minera en general se vio de alguna manera beneficiada, como para poder compensar la falta de ingresos que muchos de ellos tuvieron en un trimestre, y para compensar también, de alguna manera, lo que viene sucediendo en cuanto a mayores costos. Hoy día, muchas empresas mineras utilizan, por ejemplo, pruebas moleculares, que son carísimas, ¿no? por persona, y se hace por cada trabajador. Entonces, hay todo un presupuesto adicional, hay costos mayores por el tema de las pruebas, por el tema de las cuarentenas, porque tienes que reservar hoteles para poner a los trabajadores antes que vayan al campamento minero. Entonces, todo esto incrementó los costos significativamente. Felizmente, como digo, los precios acompañaron a esos costos adicionales, ¿no? Y aparte, no se ha tenido todavía en muchos casos un regreso, un retorno a la capacidad plena de la producción minera mundial, y sobre todo en el Perú. Si bien todos estos protocolos ayudan a mantener una continuidad, hay muchas operaciones que no están al 100%, no han llegado a lo que están en niveles prepandemia, y tal vez no van a llegar porque es muy riesgoso, porque si uno comienza a saltearse procesos sanitarios para mantener a la gente sin contagios, probablemente empieces a tener contagios nuevamente y va a ser contraproducente porque vas a tener que parar producción. Entonces, la mayoría de empresas mineras prefieren estar a niveles menores, pero con una mayor estabilidad, y que en el largo plazo les garantice una continuidad, que es lo que principalmente queremos ver ahora, ¿no? La está, como digo, con un retraso, ¿no? Hay los contratos comerciales, para ir más adentro a la parte, digamos, de concentrados. Los contratos comerciales tienen deudas, por decirlo de alguna manera, con sus compradores, ¿no? Porque hubo muchos de los casos, en la mayoría de ellos, hubo un trimestre en el cual no se entregó producción, ¿no? Y hubo declaraciones de fuerza mayor. En fin, todo ese producto no llegó al comprador final, y eso obviamente pues ha afectado significativamente la continuidad de los flujos de exportación, la cantidad, la continuidad de la ejecución de los contratos, ¿no? Y eso en muchos casos aún no se ha resuelto, es decir, aún no se ha llegado a compensar el volumen que tenían que entregarle a sus clientes en el segundo trimestre, ¿no? Por ejemplo, tal vez, por decir algo, ¿no? Si dentro de los 12 meses del año alguien tenía que entregar 12.000 toneladas, ¿no? Por decirlo, de metal, han entregado durante el año 9.000, porque hubo 3 meses que estuvieron parados, ¿no? Entonces, aún no han llegado a entregar esas 3.000 faltantes en muchos casos, por decirlo así, ¿no? Entonces, todavía hay un retraso, una restricción de oferta que se ve definitivamente afectada por la situación actual, ¿no? Y si bien la segunda ola que están experimentando muchos países ha venido hasta en muchos casos con mayor fuerza que la primera, en el caso de la producción minera y toda la industria de refinación y relacionada con los metales, han estado más preparados. Ha habido mucha más preparación, como digo. La primera ola, pues a todo el mundo lo agarró por sorpresa, ¿no? No se conocía mucho este virus, no se conocía mucho sobre cuáles eran las medidas. Entonces, yo creo que vamos a continuar viendo una continuidad valga la redundancia, en las operaciones mineras, y es importante que los precios sigan acompañando, porque como dije, ha habido sí un incremento de costos significativo por todos los protocolos sanitarios que se tienen que ejecutar, ¿no? Y por otro lado, tenemos también el desfase en la caja que existe actualmente, porque obviamente hubo un trimestre que muchas empresas mineras no trabajaron. Ahora, no se puede generalizar. Sí sabemos que hay empresas mineras que sí trabajaron en el segundo trimestre del año, sobre todo aquellas que operaban en tajo abierto o que tenían mayor espacio, había la mayor posibilidad de tener distanciamiento social. Claramente las que de minería subterránea era mucho más difícil, porque en Socavón
es más difícil mantener a los trabajadores separados y con los protocolos sanitarios adecuados, pero sí hubo unidades mineras que sí pudieron operar, ¿no? Con mucho cuidado, y hoy día yo diría que la industria debe estar entre un 80 y 90% de capacidad. Todavía falta, eh, falta todavía que de alguna manera entre vacunación, entre disminución de casos y prácticamente superar la pandemia para que podamos ver operaciones nuevamente cercanas al 100% de capacidad, a niveles a los que se estaba antes de la pandemia, ¿no? Entonces, ha habido una compensación económica por toda esta situación difícil que han experimentado las empresas mineras, y en la parte comercial también, no solo referido a los precios, sino también a las condiciones de los contratos, ha habido también un beneficio para las empresas mineras para compensar. Si no hubiese existido esto, probablemente la industria estuviese muerta. Realmente no muchas empresas mineras probablemente no hubiesen podido ni siquiera retornar a operar, ¿no? Y en el caso de pequeña minería, algo de eso, ¿no? Sí han habido empresas que no han podido recuperarse de la mejor forma, todavía están sufriendo los estragos de la baja producción o de los cortes de producción que tuvo que darse en el segundo trimestre del año 2020, pero en líneas generales la industria se ha venido recuperando. Sí hay atrasos en exploraciones, sí hay atrasos en inversión, porque obviamente ha habido muchas restricciones en lo que se refiere al personal que se envía a la mina. Se enviaba principalmente personal esencial para mantener la operación, y todas las actividades de exploración, en muchos casos, no en todos, ¿no? Exploración y de desarrollo de proyectos han estado muy lentas, si es que no inexistentes, ¿no? Entonces, todo eso todavía tiene que ponerse al día en la industria minera, ¿no? Entonces, de cara al programa, toda esta situación, por ejemplo, que es una situación extrema, los conocimientos que se adquieren nos permiten, nos ayudan a enfrentarla de la mejor forma, ¿no? Sobre todo en el caso de poder saber utilizar la situación de precios que se ha tenido, saber utilizar los términos comerciales y poder tomar decisiones adecuadas sobre qué hacer en situaciones como esta, ¿no? Si yo tengo contratos comerciales mineros de venta y tengo que cortar mi producción, ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué hago con los temas logísticos comerciales? ¿Cómo entrego mi producto? ¿Qué hago con los camiones? ¿Qué hago con los vagones? ¿Cómo manejo los embarques? Hoy día, por ejemplo, un tema adicional que quería comentarles es que adicionalmente a esta restricción de oferta que todavía estamos percibiendo los efectos, hay una escasez de espacios marítimos. Es decir, hay concentrados que se han producido, hay metal que se ha producido, pero no puede embarcarse porque no hay contenedores. Los flujos de tráfico de contenedores a nivel mundial se han visto restringidos porque hay economías que se están desarrollando mucho y que requieren muchos contenedores y no están llegando a esta parte del mundo que está en una situación mucho más complicada. Entonces, eso ha incrementado la sensación de escasez de metales en el mundo, porque los metales no están pudiendo salir de los puntos de originación a los puntos de consumo, principalmente la China, el Asia y algunos lugares de Europa, ¿no? Entonces, todo esto ha incrementado esta sensación de escasez de minerales que ha habido en el mundo desde que sucedieron los cortes de producción en el segundo trimestre del año pasado. ¿Qué podemos esperar a futuro? Probablemente lo que estamos viendo ahorita es que los programas de vacunación están avanzando, en algunos lugares más lento que otros, pero hay una luz al final del túnel. Es difícil hoy día poder, entre las nuevas variantes, entre la velocidad de vacunación y entre muchos otros factores exógenos, es muy difícil hoy día poder decir cuándo volveremos a la normalidad. Probablemente sea en el periodo de tiempo entre el segundo semestre de este año y el primer semestre del 2022, pero aún es incierto. De cualquier modo, lo que sí se espera es que haya un rebote económico significativo que probablemente haga que ya los precios de los metales no se vean impactados positivamente por la restricción de oferta, sino más por una mayor demanda que tiene que darse. Hemos visto el estímulo económico que está viendo en Estados Unidos ahorita, y probablemente el resto de países continúen con políticas de ese tipo que incrementen el consumo y alienten la inversión. Entonces eso va a hacer que los precios de los metales suban, que la demanda suba, ¿no? Porque obviamente en todo lo que es infraestructura, en todo lo que es consumo, siempre hay metales involucrados, ¿no? Entonces probablemente veamos un mercado bastante alentador en los próximos meses. Igual, nadie tiene la bola de cristal, todo esto son
supuestos y todas esas son, digamos, hipótesis que se tienen sobre la base de la información existente en este momento, pero como ya hemos visto en el desarrollo de la pandemia, ¿no? Esto es un escenario, pues un territorio desconocido, ¿no? Digamos que la vacunación nos trae cierta certidumbre, ¿no? Nos trae cierta seguridad, por decirlo de alguna manera, de que las cosas van a ir bien próximamente, sin saber exactamente cuándo, ¿no? Pero vemos pues que Chile está avanzando muy rápido, ¿no? Por ejemplo, que es un país minero, pero no sabemos qué va a suceder con los demás. No sabemos qué va a suceder con el Perú, no sabemos qué va a suceder con Australia, Canadá y con la misma China, ¿no? China aparentemente tiene el problema solucionado, pero China siempre es un país donde hay mucha incertidumbre y no sabes qué cosa van a hacer, ¿no? Entonces, con eso termino la presentación. Me gustaría ver si hay algunas preguntas o algunas dudas respecto de la situación actual del COVID y cómo se ve esto con relación al programa. Estoy atento. Sí, gracias Paolo por la presentación. Antes de pasar con el espacio de Q&A, vamos a darle paso a Fiorella Gil, quien lidera el área comercial de Incompany de Educación Ejecutiva. Gracias. No sé, Angie, si me puedes ayudar. Ahí está, perfecto. Bueno, como bien mencionó Angie, mi nombre es Fiorella Gil y lidero el equipo de programas Incompany. Y antes que nada, me gustaría aprovechar estos breves minutos para agradecerle a Paolo por tan interesante charla y por la disposición. Asimismo, para explicar brevemente en qué consisten nuestros programas. Básicamente, desde Educación Ejecutiva, ayudamos a las empresas a solucionar retos o desafíos presentes y futuros, siempre con una mirada aplicativa. Y en ese sentido, porque actualmente los cambios que pensamos que van a pasar en 5 años están ocurriendo ahora. Las empresas se enfrentan a desafíos cada vez más complejos y en un entorno de constante cambio. Es por eso que requieren una visión adaptativa, innovadora y multidisciplinaria. Nuestras soluciones están enfocadas en soluciones de aprendizaje basadas en necesidades de la empresa. Reforzamos la empleabilidad y la vigencia de los colaboradores y respondemos a los retos más urgentes del mercado, orientados principalmente a transformación digital, agilidad, ciencia de datos, innovación y tecnologías exponenciales. Básicamente, eso era muy brevemente lo que quería comentar de los programas Incompany. Nos encontramos a su disposición para conversar y para entablar cualquier forma de colaboración. Les agradezco, gracias. Gracias, Fiorella. Bueno, ahora sí pasamos con el espacio de Q&A, de preguntas y respuestas. Aquí invitamos al público a poder mencionarnos cualquier tipo de consulta o duda que tuviesen para que tanto Fiorella como nuestro experto, Paolo, pudiesen contestarla. También les dejaré el acceso a nuestras redes para que puedan comunicarse o ver de qué tratan los programas corporativos Incompany, así como el contacto de los asesores de ventas. Sí, Perfecto. acá me hacen una pregunta sobre a qué se refería con la caída en los descuentos. Es una buena pregunta porque en la valorización de los productos mineros, sobre todo en concentrados, y en realidad es todo aquello que esté en un nivel, digamos, previo a la producción del metal, las negociaciones comerciales se basan en descuentos, partes del precio del metal final, digamos, el metal que se cotiza en la bolsa, por
ejemplo, la Bolsa de Metales de Londres, y de ahí le vas descontando aquellos costos en que incurrirías para convertirlo en ese metal, ¿no? Es decir, como yo no te estoy vendiendo el metal producido final, sino te estoy vendiendo un producto intermedio, ¿no? Entonces, yo descuento todo aquello que el que me compre ese producto intermedio va a tener que gastar para convertirlo en metal, ¿no? Y no solamente el tema del costo en sí, sino también hay un componente de mercado. Esos descuentos, como son negociables, obviamente si es que el mercado está sumamente apretado como está ahorita, es decir, que hay escasez, los descuentos van a ser menores, ¿no? Porque uno está dispuesto a decir, ok, te descuento poquito para pagarte más, ¿no? Por el producto que te he mandado. Cuando el producto hay mucha abundancia, ¿no? Hay mucha oferta, obviamente los descuentos son mayores porque estás pagando menos, ¿no? ¿Okay? A eso se refiere. Son los términos comerciales. Aquí otra pregunta con respecto al sector de la pequeña minería y minería artesanal aurífera. Si bien los precios han incrementado sensiblemente, ¿no crees que la permisología por parte del gobierno ha coadyuvado a que se retrasen los problemas de producción? Sí, por supuesto. En el tema de minería artesanal de oro, obviamente hay todo un tema adicional referido a los permisos, ¿no? Y a toda la, digamos, a toda la trazabilidad que tiene que haber, ¿no? De la procedencia del mineral. Eso es algo que se está trabajando mucho internacionalmente. En Perú hay instituciones, organismos internacionales que están tratando de asesorar a los productores mineros, porque hay algo que es muy cierto. En la tendencia mundial, sobre todo en oro, que es donde hay un trasfondo a veces mucho más complicado, ¿no? Complejo, la tendencia mundial es a ser la que los compradores de oro sean mucho más estrictos que en la trazabilidad, es decir, de dónde proviene. Entonces, aquellos productores que no se alineen, que no se adecuen a toda la normatividad y todas digamos, las evidencias de trazabilidad de donde proviene el producto, va a ser cada vez más difícil que lo coloquen. Y eso los va a perjudicar porque no van a gozar, digamos, de los beneficios económicos de poder tener un producto pues, en el mercado normal, ¿no? Entonces, sí, obviamente, hay un tema de permisología que tiene que trabajarse, donde tiene que estar muy de la mano con las autoridades, con los gobiernos, y hay muchas organizaciones internacionales, gremios de metales que están trabajando en ello, ¿no? Y eso es sumamente importante. Y eventualmente va a aplicar para todos los metales con el mismo nivel de seriedad como se hace en el oro, que es el metal, digamos, en el que mayores medidas de seguridad sobre su procedencia se toma a nivel mundial, ¿no? Luego ponen, ante la variación de los precios, ¿cómo las empresas han gestionado sus coberturas? Muy buena pregunta. Obviamente, las coberturas cuando eres en una empresa minera es la cobertura básica, digamos, ¿no? Es fijar un precio, ¿no? Y obviamente si el precio baja, ganas, digamos, con la cobertura, y si el precio sube, obviamente, pues dejas de ganar, ¿no? Por no decir pierde tampoco, dejas de ganar. Hay muchas empresas que simplemente dicen yo coberturé, y que es lo lógico, digamos, ¿no? Dicen yo coberturé y simplemente lo que hago es tomo el precio y punto, ¿no? Ese precio que coberturé, yo me sentía cómodo, cubría mis presupuestos, cubría mi flujo de caja y lo puedo mantener. Más aún, la recomendación que siempre hacen cobertura es no coberturar el 100%, entonces va a ser un porcentaje de la producción que va a estar afectada a esa cobertura. Hay otras empresas un poco más, llamémosle, vanguardistas, por decirlo de alguna forma, que pueden renegociar los plazos de vencimiento, ¿no? Se pueden, con lo que llaman, rolear las posiciones, ¿no? Y eso también es algo que se hace para un poco mantener ese seguro, porque al final la cobertura es una especie de seguro, ¿no? El seguro de precio a un nivel, y poder utilizarlo a futuro en otro momento, ¿no? Tal vez cuando los precios bajen, ¿no? Entonces es algo que es complejo, que lo veríamos en este programa, ¿no? Se ve eso en este programa, eso es posible, pero hay que cumplir ciertos requerimientos, ¿no? Acá hay otra pregunta, ¿hay algún horizonte de tiempo y fecha estimada en la cual la producción vuelva al 100% de lo que era en etapa previa de la pandemia y también para que los precios vuelvan a la normalidad? En el caso de la producción, yo estimo que en la medida que los procesos de vacunación fluyan, yo diría que por completo, ¿no? Estaríamos hablando ya del momento en el cual podríamos ver 100%, ¿no? Que tal vez sea en la segunda mitad del próximo año. Hay empresas que ya están cercanas al 100%, lo van a ver. También se ha hablado mucho, sobre todo en nuestro país, de que las empresas eventualmente podrían ellos vacunar a sus empleados. Es un tema controversial, lo sabemos, lo hemos visto en las noticias, en la
en la agenda, digamos, de nuestro país, pero cuando las condiciones, cuando los riesgos de contagio sean mínimos, probablemente ahí veremos al 100% la producción, ¿no? Entonces yo calculo que será a mediados de este año, hacia finales del segundo semestre, ¿no? Y la segunda pregunta era que los precios vuelvan a la normalidad. Bueno, no hay una normalidad de precios, es decir, tendríamos que definir cuál es la normalidad de precios, pero si nos referimos a un mercado un poco más estable en todo caso, yo creo que va a haber un punto durante este año en el cual la escasez que estamos viendo o este hueco que hay en la oferta que persiste desde que se originó en el segundo trimestre del año pasado, va a hacer la posta con el crecimiento económico que va a venir una vez que las vacunas comiencen a ver su impacto mucho más general a nivel del mundo, ¿no? Entonces, vamos a ver pues que la industria vuelve, el consumo vuelve, la gente vuelve a salir, la gente vuelve a retornar sus actividades, y eso va a hacer que haya mayor demanda de metales, obviamente, ¿no? Como muchos otros bienes, como el petróleo, como los soft commodities, en fin, la energía. Entonces, va a haber un momento en el cual ambos escenarios se van a encontrar, y yo creo que cuando venga, después del primer impacto que haya del crecimiento de la oferta, de la demanda, perdón, va a haber una estabilización probablemente hacia el año 2022, yo diría. Hacia el 2022 probablemente tenemos un mercado muy estable. Hoy día todavía no hay claridad en dónde van a juntarse estas situaciones, dónde vamos a ver que esta escasez de oferta comience a perder fuerza y la fuerza la adquiera la mayor demanda porque el mundo vuelve a girar con mayor normalidad, ¿no? Como dije, ya hemos visto Israel, Chile, Estados Unidos están avanzando a muy buen ritmo en el tema de vacunas, y si es que el tema de las variantes y demás mutaciones que puede tener el virus no causan los estragos que algunos están vaticinando que podrían darse, yo creo que hacia finales del presente año podríamos tener cierto grado de normalidad más generalizada en el mundo, porque yo creo que hay países que van a llegar a una normalidad antes que otros, definitivamente, ¿no? Pero para poder de alguna manera llegar a hablar en términos generales en todo el mundo, yo creo que estamos hablando en el segundo semestre de este año y hacia finales del segundo semestre de este año, diría yo, ¿no? Acá hablan, el precio internacional del oro llegó a sus picos altos en agosto del 2020, pasando los $1.900 la onza, básicamente en ese acuerdo internacional. Ya que ese precio es el piso, tiene que establecerse en $1.200 la onza. No, yo no creo que es el piso, y repito lo que dije, ¿no? El oro, la plata, los metales preciosos se nutren de los desequilibrios, de las distorsiones, de las crisis. En la medida que la crisis sanitaria de la pandemia vaya disminuyendo, y bueno, y que no vaya apareciendo otra crisis, ¿no? Obviamente, el precio del oro y la plata van a caer. Siguiendo la pregunta, ¿no? En agosto recordemos que probablemente era uno de los peores momentos a nivel mundial de la pandemia. La segunda ola estaba iniciándose en el hemisferio norte, el tema de vacunación no estaba claro, no se veía la luz al final del túnel, había sí las pruebas de las vacunas y todo eso, pero aún no teníamos claridad, y por eso es que el oro llegó a ese nivel. Era el momento de mayor incertidumbre, y eso es lo que alimenta el oro. En la medida, como dije, que la recuperación económica, que el retorno a la normalidad se acerque más, el oro y la plata probablemente vayan a bajar. Como dije, siempre y cuando no haya otro factor desequilibrante en la economía, ¿no? Que puede ser cualquier otro tipo, o que no haya un problema de inflación a nivel mundial, que podría darse si es que a algunos gobiernos se les pasa la mano en la inyección de estímulos a sus países, ¿no? Que eso es todavía algo que está pendiente. Entonces, yo creo que si hablamos únicamente de la pandemia, lamentablemente para el oro, pero bien para el mundo, ¿no? Probablemente veamos que los precios preciosos vayan a caer, ¿no? Más allá de donde están en este momento. ¿Ok? La demanda de los contenedores, ¿cuándo se estabilizará? ¿Cuál es la proyección? Es difícil saber porque es un mercado que se mueve muy regionalmente, ¿no? Va a depender de la evolución de cada uno de los países, ¿no? De cómo manejan sus economías y cómo se monitorean los flujos. Obviamente, en la medida que las distorsiones vayan desapareciendo, ¿no? Va a haber un flujo más estable a nivel mundial, ¿no? Es decir, cada región va a recibir la dosis de contenedores que requiere, ¿no? Entonces, probablemente sea también a mediados de este año, si es que no es antes, ¿no? ¿Ok? Va a ser probablemente antes de que llegue la normalidad, digamos, a nivel de la vida de las personas, ¿no?
Del 100% ¿qué porcentaje se vende directamente a nivel internacional? Con el Perú exportar concentrados a productos refinados, listo. Bueno, hablando de la cadena de valor, obviamente nos conviene exportar productos refinados, ¿no? Obviamente es mucho más recomendable, pero obviamente no hay la tecnología suficiente y la capacidad productiva acá, ¿no? Tenemos, bueno, la refinería de cobre en el sur, tenemos la refinería de zinc en Cajamarquilla, tenemos la refinería, bueno, de estaño, hay refinerías de oro, pero no hay las suficientes como para, digamos, ahorita llegar a ser un productor refinado. Nos convendría más, obviamente, hay un mayor valor agregado, ¿no? Por favor, ¿puede dar algunos ejemplos de requerimientos regulatorios de las agencias gubernamentales? Sí, digamos, hay en el caso del oro, por ejemplo, se hace una visita, se hace lo que se llama, bueno, el KYC, que es básicamente el Know Your Client, que es básicamente hacer toda una descripción, una investigación casi forénsica, digamos, del que está produciendo, ¿no? Y analizar toda su cadena y básicamente corroborar que todo lo que afirma de su etapa productiva es real, ¿no? Es decir, que existe la operación, existe la mina, que tiene todos los permisos, que no están contaminando, que no están utilizando menores de edad, en fin. Básicamente es comprobar que toda la operación se esté haciendo con las normas internacionales, ¿no? Básicamente es hacer ese esfuerzo, ¿no? Acá hay otra pregunta. Los stocks de metales están a niveles menores a los pre-pandemia, y eso explica en parte el incremento de precios y el exceso de liquidez mundial. No, en gran parte es esto, pero también obviamente hay factores hay inversionistas que claramente ponen en sus portafolios los metales, hay una influencia ahí, pero obviamente está muy ligado al tema de stocks. O sea, yo cuando en las clases explico este punto, los stocks o sea, afectan, pero no son suficientes. O sea, generalmente, en la mayor parte de los casos, ¿no? Si está ligado a que si hay una escasez, hay bajos stocks. También los casos. No puedo generalizar porque sí, históricamente han habido casos en los cuales has tenido bajos stocks y por distorsiones de mercado no has tenido lo mismo en la oferta y demanda real, ¿no? Entonces los stocks sí son importantes. Y el ejemplo claro es que puede haber, por ejemplo, stocks bajos en el LMI, que es un material refinado de purísima calidad, pero puede haber stocks de metal de menor calidad que también puede ser utilizado para la industria, ¿no? En otros lugares y que no están reportados. Después tener una situación en la cual tengas mucho stock de material de menor grado y poco stock refinado. Entonces podría ser que ahí los precios no estén tan altos, ¿no? Pero, como digo, la mayor parte de veces sucede lo que está sucediendo ahorita, que los stocks son un reflejo de lo que está sucediendo en la oferta y demanda, ¿no? Y hay un exceso de liquidez, bueno, y básicamente también, como dije, ¿no? Sí, generalmente, hoy más que nunca es un tema de stocks y de oferta y demanda, pero sí a veces digamos, el comportamiento de los inversionistas influye en lo que es el manejo de precios y stocks, ¿no? ¿Ok? Muy bien, creo que hemos resuelto varias de las consultas. Creo que lo dejamos ahí, si no voy a hacer una clase acá. Lo mejor es que se inscriban en el programa y podamos discutir esto con mayor amplitud. Pero gracias por el interés y por las preguntas que están muy buenas. La verdad que los felicito porque se nota que han estado o que están enterados de lo que está sucediendo en este mercado, ¿no? Muchas gracias. Fantástico. Paolo, hay dos preguntas por el chat. La primera es de Antonio, que nos dice, ¿cuál es el comportamiento del precio del zinc? El zinc tal vez es el metal que más claramente se ha visto impactado por la pandemia, ¿no? Porque el zinc, al menos en nuestro país, que somos uno de los principales del mundo, ¿no? El zinc definitivamente ha sufrido porque la mayoría de operaciones de zinc son a socavón, son minería subterránea, ¿no? Obviamente hay también está abierto, obviamente hay, pero la mayor parte de la producción es de minería subterránea. Entonces, se ha visto impactado muy, muy fuertemente, ¿no? Entonces, el precio del zinc ha subido significativamente en los últimos meses y probablemente se mantenga así, ¿no? Por un tiempo hasta que, como dije, ya la operación minera mundial comience a incrementar sus niveles, ¿no? ¿Ok? ¿En qué otros metales o minerales que se producen o podrían producir en el Perú, además de los que ya mencionaste, se ha disparado el interés por el sobreprecio y el desabastecimiento, otros factores ligados a la cuarentena? En general, en realidad son todos, ¿no? Digamos, ahora, si nosotros analizamos el factor puntual regional de Perú, Perú ha sido el que ha tenido el país, digamos, donde tienes dos coincidencias. Primero,
Perú es uno de los principales productores de mineros del mundo, ¿ok? Sobre todo en los metales que se menciona acá en la pregunta, número 1, y se intersecta con una de las cuarentenas más duras que ha tenido el mundo, un país en el mundo. La cuarentena peruana ha sido una de las más duras que ha habido en el mundo, al margen de que haya funcionado o no, ese es tema de otra historia, ¿no? De otra discusión, pero ha sido una de las cuarentenas más duras. Entonces, si tienes al productor de metales, o uno de los productores de metales más importantes del mundo, como es nuestro país, y le agregas que ha cortado producción significativamente durante el segundo trimestre, estás hablando de que es un impacto muy grande en los mercados que está, ¿no? Yo diría que otros metales no han sufrido impactos en la misma magnitud porque no tienen, digamos, porque no han tenido cuarentenas tan duras como la peruana, ¿no? Entonces, probablemente los países que más han tenido el efecto, digamos, de mercado de que estamos hablando el día de hoy, ha sido aquellos que se producen principalmente en Perú. Porque, digamos, sin ir muy lejos, ¿no? El cobre, Chile no paró prácticamente. La producción minera de cobre no se vio tan afectada como la peruana, ¿no? Chile siguió operando, ¿no? Ellos declararon la minería como esencial y siguió operando. Sí, hubo cierres, hubo problemas de contagios en Codelco, en muchas mineras, pero no hubo lo que se vio en el Perú. En el Perú la economía, la actividad minera sí paró significativamente en la mayor parte de operaciones, no en todas tampoco, ¿no? Hay algunas que no pararon. Pero comparativamente con Chile, por ejemplo, Chile sí no paró en la mayor parte de sus operaciones, ¿no? Hubo descensos de producción, sí los hubo mucho debate, hubo problemas con los sindicatos, ¿no? Justificados, ¿no? Obviamente, pero no tuvo el impacto que hubo en Perú, ¿ok? Muy bien. Finalmente, hay una que me llegó por interno de Rodolfo que dice, en un posible contexto de que termine la pandemia, ¿qué tanto tiempo habría que esperar para que haya una recuperación en el sector minero del Perú? Yo creo que la recuperación ya se está dando, ¿no? Lo único que falta, yo creo, es que se llegue digamos, a los niveles de operación al 100%, ¿no? Pero hoy día yo creo que si vemos los resultados de los estados financieros de las empresas mineras, ha habido ya una recuperación. Obviamente yo sé que no estamos a los niveles, podríamos decir que son normales, pero yo creo que estaríamos hablando del segundo semestre de este año. Yo creo que el segundo semestre de este año los protocolos deberían estar mucho más, digamos, internalizados en las empresas mineras, ¿no? Y yo creo que, de alguna manera, el aprendizaje y la adaptación que ha tenido el sector minero a la realidad ha sido muy, muy eficiente, ¿no? Como digo, hoy día no se llega al 100% en muchas operaciones, no porque no se pueda, sino porque no se quiere llegar. Porque para llegar a eso tendrían que relajar los protocolos sanitarios y eso al final es contraproducente. No solo por un tema de salud de las personas, que obviamente es lo principal, sino viéndolo desde un punto de vista estrictamente económico, al final vas a parar. Porque si tú relajas los protocolos, vas a tener contagios y vas a tener que parar, o vas a tener que reducir producción. Entonces no hay sostenibilidad, no hay continuidad. Te irá bien un mes o unas semanas, pero de ahí el tema no continúa. Y eso ha pasado en muchos lugares, ¿no? Tú relajas con los protocolos sanitarios y simplemente la cosa no opera. O sea, definitivamente lo que es una realidad es que sí se puede operar, que sí se puede trabajar, que la economía puede seguir siempre y cuando todos cumplan los protocolos sanitarios. Básicamente es usar la mascarilla, el protector facial. Si todos hicieran eso, la economía la podrías abrir. Recordemos que en los países del Asia la mascarilla es una práctica que se usa desde hace años, ¿no? Con otras pandemias, otras situaciones sanitarias que han tenido ellos, y la economía sigue funcionando. Yo creo que la minería es un buen ejemplo de que la economía puede seguir siempre y cuando se cumplan con los protocolos sanitarios, ¿no? Para decirle tal es un ejemplo, yo acabo de estar de viaje durante un par de semanas, he estado en algunos países complicados con COVID, ¿no? Sin embargo, y he tenido exposición, digamos, ¿no? Pero siempre he estado con mi mascarilla, siempre he estado con mi protector facial y no me he contagiado, ¿no? Entonces, si uno cumple los protocolos, es poco probable que uno sufra el contagio. Lamentablemente es que la gente no lo hace, no siguen habiendo reuniones sociales, siguen habiendo... Y mientras la industria minera guarde esos protocolos, ¿ok? Y no solo la industria minera, cualquier industria, yo creo que la continuidad de las operaciones se mantiene y la recuperación se va a dar por sí sola, ¿no? Es decir, ese cachito que te falta para llegar al 100% y para llegar por decir que ya todo es normal, va a ser mucho más rápido, ¿no? Y eso creo que eso es algo que podemos alcanzar probablemente a mediados, como dije, de este año, ¿no? ¿Ok?
Hay una última pregunta de Luis Mejía que dice, ¿crees que la crisis de desabastecimiento de hierro en el mundo originada en Brasil sea prolongada más allá de la cuarentena? El caso del hierro es un caso puntual, ¿no? Todos sabemos que en Brasil hay una situación de COVID que aún no está controlada y es difícil poder decir cuándo lo va a estar. El problema con Brasil es que, primero, que no hay estadística confiable. Segundo, que si usamos la estadística confiable, vemos que aún no ha llegado digamos, al nivel de contagio que podrías decir que ya puede llegar a una inmunidad de rebaño, puede decir que ya se contagiaron suficientes personas como para que ya los niveles de contagio que sigan no sean tan relevantes, sino que no se sabe, ¿no? Entonces, hoy día es muy difícil saber qué es lo que va a pasar en Brasil, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que una vez que el tema de vacunación y el tema de la salida de la crisis se comience a dar o sea más evidente, la recuperación económica va a ser muy rápida. Va a ser realmente con una pendiente bastante clara. Les digo, va a ser muy rápida y eso creo que lo vamos a ver todos en el mercado, ¿no? ¿Okay? Perfecto, se nos acabaron las consultas. Muchísimas gracias, Muchas Paolo. gracias. A Gracias a usted. ti. Ha sido una ponencia increíble y creo que este espacio de preguntas y respuestas ha sido demasiado enriquecedor. Y nada, te dejo para que te puedas despedir. Muchísimas gracias a todos los participantes por haberse conectado. Esperamos que se hayan llevado grandes aportes. Les pedimos, por favor, que respondan la encuesta de satisfacción. De esa forma vamos a ir mejorando poco a poco. Y nada, los dejo con Pablo para que se pueda despedir. Sí, un mensaje muy corto, agradecerles nuevamente por la atención, por el interés, y les voy a decir lo que siempre les digo a los alumnos, ¿no? El Perú, estudiar comercialización minera en Perú es como irte a estudiar el cine a Hollywood. Es el mejor país del mundo para poder aprender de minería. De hecho, ese paso, las empresas mineras y traders, comercializadores de metales en el mundo, mandan a su gente a que aprenda Perú, los mandan a trabajar acá un tiempo, porque es el mejor lugar para aprender. Tienes las minas, tienes refinería, tienes trenes, tienes vagones, tienes camiones, tienes puerto, tienes todo. Y muy pocos países en el mundo tienen eso reducido en un territorio tan pequeño, no el territorio peruano, sino el territorio, digamos, de influencia minera, ¿no? Hablo del corredor de la carretera central, el corredor de Matarani, el corredor del norte. Entonces, el Perú realmente es el mejor lugar del mundo para aprenderlo y la experiencia me dice que es una práctica común que todas las transnacionales manden a su gente a aprender acá, porque el Perú es el mejor lugar para aprender de minería y es una oportunidad que ustedes tienen, creo, en este momento. Muchas gracias nuevamente, les deseo lo mejor, ojalá nos podamos ver en las clases y bueno, a cuidarse, a usar su mascarilla y a seguir cuidándose a sí mismo y a los demás. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.